Hoy, la primera consola de Microsoft cumple 15 años, y ya sé, sonará extraño ya que este canal está dedicado a Nintendo. Pero sucede que ha sido el mismo Nintendo en felicitarlos. ¡Feliz aniversario, Xbox! Felicidades por estos fantásticos 15 años. Y bueno, me ha parecido tan extraño este gesto de parte de Nintendo que he decidido investigar un poco. Además, me ha parecido muy simpática la respuesta al saludo de Nintendo. Pero bueno, volvamos a la realidad. No es que a mí me guste, pero hoy vivimos en un mundo de cínicos, de saludos y comentarios vacíos, para la imagen pública. PlayStation felicita a Xbox por su nueva consola y Xbox hace lo mismo. Pero luego, a la hora de la verdad, quieren probar uno del otro que todo lo han hecho mal. Como los tweets de Phil Spencer, haciendo un checklist de las cualidades de su consola, haciendo notar que la nueva consola de Sony no cuenta con el verdadero 4K para los juegos y Blu-ray. Todo el mundo te puede sonreír y dar palmaditas en el hombro, y al día siguiente sacar provecho de todas tus debilidades para verte arder. Y hay una infinidad de ocasiones donde esto ha ocurrido. Creo que para nadie es un misterio saber que la relación entre Sony y Nintendo está bastante rota luego de la ruptura del proyecto Nintendo CD. Y aunque han existido destellos de parte de Yoshida, el directivo máximo de Sony, halagando a las consolas de Nintendo por ser innovadoras, o que derechamente no son enemigos, sino incluso se podrían ayudar entre sí. Pero Nintendo ya ha cerrado esa puerta al parecer. Con Microsoft, sin embargo, la historia es más variada. Supongo que la mayoría tendrá en su retina a Phil Spencer, que está al mando de Xbox y parece ser un buen tipo. Se ha comprado hasta una mini NES Classic y ve con buenos ojos a Nintendo Switch. Sin embargo, la historia entre Nintendo y Microsoft no empieza con Phil Spencer. Se remonta hasta 5 directivos más atrás, cuando el mismo Bill Gates junto a Ed Fries se reunieron con Iwata para presentarles un modelo de negocios. Ed Fries lo relata de la siguiente manera: esto es lo que queremos hacer. ¿Podemos ser socios? ¿Podemos trabajar juntos en esto? Y en resumen, la respuesta fue un no. Nintendo era su primera opción, y luego intentaron lo mismo con Sony. Mismo trato, mismas respuestas. Fries cuenta que el trato a grandes rasgos consistía en una alianza donde Microsoft se haría a cargo de manejar el software y el trabajo en red, y Nintendo por otro lado sería a cargo del hardware, pero Nintendo no aceptó. Luego, con la creación de Xbox y con Peter Moore a la cabeza, la relación entre Nintendo y Microsoft solo podía empeorar. Peter Moore es un psicópata sediento de sangre que se cambia de bando según el mejor postor, y en algún momento creo que hablaré en más detalle de él. Pero sí, Peter Moore hizo la relación entre ambas compañías menos respirable. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre qué le parecía el Wiimote, respondió que era tan innovador como un control de DVD, y aprovechó el espacio para decir que la real innovación estaba en el servicio de pago de Xbox Live. Pero 2 meses más tarde cambió de opinión y dijo que los controles de hoy en día tienen demasiados botones, y que el Wiimote en verdad era bastante intuitivo e innovador. Básicamente sus opiniones cambian según el día. Hoy quiere Nintendo, mañana no. Ahora sí, ahora no. Por desgracia, aun cuando dejó a Microsoft para unirse a Electronic Arts, la historia solo fue empeorando aún más. Incluso en contra de sus anteriores jefes. Si primero nos dijo que la gente preferiría comprarse una Xbox 360 y una Wii por el precio de una PlayStation 3, más tarde nos dice que sus consolas favoritas son PlayStation 3 y Wii. Don Mattrick llegó para reemplazar a Moore, y en general ha sido bastante reservado al referirse a Nintendo. Salvo un par de ocasiones contadas, cuando tras la insistencia de la prensa se le acusó de robar la interfaz de usuario de avatares creada por Nintendo con los Mis, cuando presentaron durante el E3 de 2008 una actualización de interfase, la New Xbox Experience, que permitía crear perfiles de usuario. Su respuesta fue que él inventó los avatares en 1991 en el juego 4D Sport Boxing. Y puede ser, pero salta a la vista el oportunismo del momento, tanto de PlayStation como Xbox, en lanzar el mismo concepto específicamente para la interfaz de usuario. Y ya al final del ciclo de 360, admitió que la pelea por las ventas contra Nintendo ya solo aspiraba al segundo lugar y vender más que Sony. Ahora toca hablar sobre Phil Spencer, que muchos lo recordarán por su reciente compra, y estar impresionado con Nintendo Switch, ya que ha reconocido en Nintendo un valor de llevar una visión. Incluso dio un paso más allá, defendiendo la apuesta de Nintendo en un comentario malintencionado en su cuenta de Twitter. Nintendo está caminando rápidamente hacia la autodestrucción. Ellos no entienden lo que es la innovación, no de la manera para ganar usuarios. A lo que él responde: la innovación para todos nosotros es el mejor diferenciador a largo plazo. La verdadera innovación es crítica. Aún con todo esto, ¿cómo confiar en él?
Tanto como Peter Moore o Ken Kutaragi han mostrado que en esta industria no se puede confiar en nadie. ¿Qué hace entonces que Phil Spencer sea la excepción? Y tengo que enfatizar en esto. Nintendo lo ha hecho de manera espontánea, felicitando a Xbox, y esto es sumamente extraño. Otras empresas saludan con una cortesía falsa, como si esto fuera un deporte. Pero Nintendo es realmente reticente a hacer esto, en especial con una compañía que aún tiene consolas en el mercado. Bueno, tengo una explicación para esto. Creo que se debe a que en distintos momentos Nintendo ha tenido que trabajar forzosamente con Microsoft y sus distintos directivos, ya que quieren de vuelta los juegos emblemáticos que Rare hizo de forma exclusiva para sus consolas. Estas negociaciones nunca dieron frutos hasta la llegada de Phil Spencer para dirigir Rare, y creo que se vieron bastantes avances en esta relación. Nintendo logró tener un remake para DS de Diddy Kong Racing, hecho por el mismo estudio de Microsoft. Incluso dieron un paso más allá. Microsoft puso una de sus IPs más importantes de aquel entonces en DS. Viva Pinata era una IP en la que se gastó mucho en promoción. Tuvo hasta su propia serie animada. Y aunque sus ventas en general son bastante malas, el juego en DS fue el segundo más vendido en su franquicia. Posteriormente se logró algo mucho más difícil. El legendario juego GoldenEye 007 de 64 se pudo traer en una versión reimaginada a Wii. Esto era extremadamente difícil que ocurriera, ya que por aquel entonces la licencia del juego y de James Bond recaían en las tres consolas. Nintendo tenía los derechos de ser el publisher del juego, Microsoft tenía los derechos de Rare por ser los desarrolladores, Sony Pictures tenía los derechos de la película y Activision tenía los derechos del juego basados en la película. Y de alguna manera, no sé cómo, se logró hacer un juego para todas las consolas. Esto no se pudo lograr de la noche a la mañana. Al parecer, todo ha sido gracias a Rare y el nexo que tiene Nintendo con Microsoft, y en la relación que ha querido llevar Phil Spencer. Microsoft, por extraño que parezca, sigue en contacto hoy por hoy con Nintendo. Minecraft fue comprado en 2014 por ellos, y la versión de Wii U cuenta con la licencia más importante de Nintendo en un juego de Microsoft. Es una puta locura. Spencer ha dicho que la relación colaborativa entre ambas empresas ha sido genial, y se siente orgulloso de lo bien que lo ha hecho el juego en una consola de Nintendo. No puedo hablar por toda la historia de Xbox, ni menos por toda la historia de Microsoft con otras empresas, pero tal parece que Phil Spencer ha hecho buenas migas con Nintendo, al punto que sea Nintendo quien le celebre el cumpleaños. Aunque, para ser justos, tampoco se libra totalmente de las polémicas. En 2012 le preguntaron para una entrevista de Game Industries sobre el Game Pro Controller de Wii U, y respondió que le hacía sentido la plataforma que Nintendo estaba trabajando, ya que efectivamente es una Xbox 360 en lo que se refiere a poder gráfico. Y si bien varios medios exageraron sus dichos, no me parece tan malintencionado su comentario. En especial cuando miras aquella entrevista donde reunieron a 3 directivos importantes de Xbox, contando anécdotas del camino que han tenido que recorrer. Y cuando llega el turno de Peter Moore, entra en modo hype para hablar sobre todos sus logros sobre Xbox y los momentos más importantes de su carrera. Recuerda cómo se concentraron en Sony, ya que tras el fracaso comercial de GameCube, Moore esperaba que Nintendo nunca se recuperaría de aquello. Phil Spencer lo baja de su pequeña nube del hype y le recuerda con un comentario gracioso cómo terminó esa historia. And the one thing we've forgotten about, and if you remember this, Phil, we completely discounted Nintendo. Yep. Because they came off the GameCube and it was a disaster. And they destroyed both of us. Yes, with the Wii. Nintendo Switch llega en 2017 y no me parece que sus competidores directos sean Xbox One y PlayStation 4. Creo que una vez más Nintendo quiere acaparar el público con un producto distinto al de la competencia. PlayStation y Xbox tienen claras sus rivalidades, y tanto como Microsoft o Nintendo se pueden beneficiar mutuamente. Y por cierto, ya mencioné que Spencer dio luz verde para que Nintendo utilice a Banjo-Kazooie para Smash Bros. Ahora que Nintendo decida hacerlo realidad es otra cosa, pero desde ya tienen el paso libre. Dime, ¿qué te parece que Nintendo salude a Xbox en sus 15 años? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y si te ha gustado el video, dale like y nos vemos.